Hola, buenas. Mi nombre es William Girón y hoy en este video realizaré la explicación de cómo llevar a cabo esta construcción de las proyecciones isométricas de un sólido dadas sus vistas. Entonces voy a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la escala con la cual trabajaremos, que en este caso es 1:90. Entonces, más o menos por aquí, realizaré un cuadro de texto donde colocaré escala gráfica 1:90, la cual se puede reinterpretar como que 1 centímetro va a ser igual a 90 centímetros. Como debemos de ampliar la escala para poderla trabajar mejor, se multiplicará por 10 diciendo que 10 centímetros son iguales a 900 centímetros. Y como en GeoGebra debemos trabajar en metros, diremos que 10 centímetros será igual a, pasando de centímetros a metros, 9 metros. Una vez con esta escala ya desarrollada, pasaremos a realizar nuestra escala gráfica por medio de un segmento de longitud dada, la cual no será tan gruesa. Yo creo que con un grosor de 3 está bien. Colocaremos 10 centímetros. Este segmento de recta será nuestra escala gráfica, donde aquí estarán los 0 metros y aquí estos 9 metros correspondientes. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es dividir este segmento de recta en 9 partes iguales para generar nuestra escala. ¿Cómo haremos eso? Bueno, trazaremos un segmento de longitud dada, en este caso de 9 centímetros. Y ahora nos iremos a nuestras vistas para ver qué medidas ya nos están entregando. Podemos darnos cuenta que tenemos 2, que tenemos 4, 2, aquí 4 también, 2 y 2. Y de aquí ya podemos deducir o entender que tenemos cuánto será la medida de nuestro eje Y, 2 más 2, 4 más 4, 8, y asimismo del eje X, 2 más 2, 4 más 2, 8. Entonces, como estas son las medidas más importantes, nos iremos a este segmento que acabo de trazar y encima del mismo trazaré otros segmentos de longitud dada de 2, de 4. Trazaré también uno de 6 para trabajar con múltiplos de 2 y con 8. Ya teniendo esta recta dividida con nuestros puntos, llamaremos los notables o los que necesitaremos para el ejercicio, pasaré a utilizar la herramienta compás, la cual pondré bastante fina, y comenzaré a tomar estas medidas y las colocaré en los 0 metros. Este es 4, 6, 8 y 9, que es la más importante de todas, ¿cierto? Entonces, voy a mover esta recta para acá, que es lo siguiente entonces que llevaré a cabo, que realizaré. Trazaremos un segmento arbitrario, también fino, puede ser de 2, más o menos hasta aquí, y realizaremos la intersección de estas circunferencias antes encontradas con esta recta arbitraria. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que haremos? Con otro segmento fino, este punto que equivale a los 9 centímetros del segmento dado, los uniremos con los 9 metros de nuestra escala gráfica. Y a partir de esa recta, trazaremos paralelas, también bastante finas, por estos puntos. Este será 8, paralela a esta por acá, 6, 4 y 2.
Y ahora intersectaremos esas paralelas con nuestra escala gráfica. Aquí ya tendremos nuestras divisiones. Entonces, para una mejor comprensión y para que sea más fácil al momento de realizar el ejercicio, colocaremos sus respectivas medidas. 4 metros a escala gráfica, 6 metros y 8 metros. Ya tendremos nuestra escala gráfica estudiada, la colocaré por aquí. Nuestra escala gráfica ya dividida en los segmentos que necesitamos y esta recta que fue nuestra recta de apoyo, que la colocaré por aquí. Ya también podemos quitar el eje de coordenadas. Ahora, el siguiente paso que debemos de realizar es observar, como les mencioné anteriormente, cuál es el lado mayor entre el eje Y, Z o X para comenzar con la construcción de nuestro cubo isométrico, la cual se realizará en el lado izquierdo de la pantalla, como pueden observarlo aquí en el mouse, o con el mouse. Entonces, como les mencioné anteriormente, ya en el eje Y tenemos 8. En el eje X también tenemos 8. Pero nos falta conseguir la medida del eje Z. ¿Cómo lo conseguiremos? Bueno, tendremos que realizar esta parte de nuestra figura en base a nuestra escala gráfica, o utilizando nuestra escala gráfica, para conseguir esta medida y ver si es mayor a 8 y con esta medida comenzar a construir nuestro cubo isométrico, o si 8 será la medida de nuestro cubo. Entonces, ¿cómo realizaremos esto? Ya sabemos que tenemos 2, 4 y 2. Entonces, nos colocaremos por aquí, me parece bien, y trazaré una semirrecta fina, una semirrecta fina por aquí, me parece bien. Y comenzaremos con la construcción del mismo. Con la herramienta compás tomaremos 2 metros, como vimos en el dibujo. Con la herramienta compás tomaremos los 2 metros y los colocaremos aquí. Realizaremos la intersección ocultaremos este punto que no nos interesa. Luego vienen 4, compás, 4 metros, colocamos, intersectamos de nuevo, intersectamos, también ocultamos este punto, y luego otro segmento de 2 que lo podemos sacar de esta misma circunferencia, aquí, y volvemos a realizar nuestra intersección. Y para que no se nos haga tan complicado, ocultaremos ese punto. Ya tenemos nuestras divisiones, ¿cierto? 2, 4 y 2. Entonces ahora trazaremos perpendiculares, perdón, por estos puntos. Entonces, para tener aquí nuestra guía, perpendicular a esta recta, también fina, por este punto. Perpendicular a esta, por este punto, y perpendicular a esta, por este punto. Una vez realizado esto, ¿cómo conseguiremos nuestra primera altura? Bueno, nos guiaremos de este ángulo de 30 grados que se forma con los 4, que nos dará la altura, ya que, como pudieron ver anteriormente, ya hallamos estos 2 puntos. Entonces, vamos para allá. Y con un ángulo dada su amplitud, colocaremos 30 grados, sentido horario. Y trazaremos una semirrecta fina por ese punto. Y realizaremos la intersección
entre esta y esta. Y ya tendremos este punto. Entonces, por aquí pasa esta primera parte del eje Z, o la primera parte de nuestra altura total de la figura. Entonces, trazaremos una paralela a esta por ese punto y realizaremos, perdón, que este punto no va, y realizaremos las intersecciones pertinentes. Intersectaremos esa recta con este punto y con este punto. También, para ir viendo más o menos la construcción de nuestra figura, iré dibujando más o menos el cómo tendría que estar quedando con un segmento azul un poco más grueso. Entonces, esto tiene vista completa, hasta aquí completa. Luego aquí sube. Luego aquí ya es con línea punteada y línea punteada. Entonces, ahora, para hallar la segunda parte de nuestra altura total o de la medida en el eje Z, nos daremos cuenta que aquí hay un ángulo de 30 grados, pero este está con respecto a el eje X y el eje Z, es decir, nuestra vista frontal. Entonces, debemos de traspasar este ángulo de 30 para acá, y lo haremos muy fácilmente, ya que si trazamos una perpendicular a esta recta por acá, podremos generar otro ángulo de 30 grados aquí, que sería totalmente igual a este, es decir, semejante a este, y tendríamos esta segunda altura. Entonces vamos a realizar esa explicación de forma gráfica, trazando perpendicular a este, por este punto, ¿cierto? Entonces, ahora intersectaremos estas dos, y ahora realizaremos el mismo paso de ángulo dada su amplitud, de este punto a este punto, 30 grados, sentido horario, y trazaremos nuestra debida semirrecta. Y volveremos a intersectar esta recta con esta. Entonces, ya como podrán ver, si vamos comparando con esta imagen, esta sería la altura de esta segunda parte de nuestra figura. Entonces trazaremos una paralela a esta por ese punto y realizaremos de nuevo nuestras intersecciones, las intersecciones necesarias. Esta con este punto. Y sigamos trazando esto ya es con línea, nuestra vista del sólido. Luego aquí también. Y esta, no, con ese punto no. Con recta punteada, colocamos aquí. Y también necesitaremos de esta intersección, así que la tendremos ahí para tomarla en cuenta. Ahora simplemente nos queda otro ángulo de 30 grados que se va a realizar del mismo modo que con las anteriores, con la única diferencia de que este no está del lado derecho, sino que está del lado izquierdo. Entonces realizaremos justamente lo mismo de nuevo, de ángulo dada su amplitud, de aquí hasta este punto, 30 grados sentido horario. De este punto a este punto, sentido antihorario. Perdón. Y trazaremos de nuevo nuestra semirrecta. ¿Qué pasa? Entonces, nos damos cuenta que hasta la medida de 2 llega el triángulo rectángulo y luego es una recta. Entonces, intersectamos esta recta con esta recta, trazamos paralela a esta por ese punto, intersectamos de nuevo esta recta con la paralela antes hallada
Y terminamos de trazar nuestra figura. Esto es segmento continuo, hasta acá, luego hasta acá, y hasta acá. Entonces, como pueden ver, ya tenemos esta vista, la vista lateral, dibujada a escala gráfica. Entonces, ¿qué haremos ahora? Con el compás tomaremos nuestra altura total, que es desde este punto hasta este punto. En nuestro dibujo antes realizado sería de aquí hasta aquí. Y la vamos a colocar encima de la escala gráfica. Pero me gustaría colocarla de otro color, un poquito más gruesa y punteada, para así poder diferenciarla de las demás. Como podemos ver, ella aterriza aproximadamente en unos 7 metros en la escala gráfica. Aproximadamente debe estar rondando por ese número. Entonces nos damos cuenta que en nuestro eje Z, la medida no es mayor a 8 metros. Entonces ya con esto, con esta información en mano, podemos proceder a comenzar a construir nuestro cubo isométrico. ¿Cómo realizaremos nuestro cubo isométrico? Voy a mover la escala otra vez para acá. Y tomaré con compás la medida de 0 a 8. Ya lo podemos colocar otra vez trazo continuo y fino, aproximadamente por aquí, ¿cierto? Justo por ese punto trazaremos una semirrecta por aquí. Realizaremos la intersección de esa circunferencia con esa semirrecta y ahora construiremos un polígono regular, en este caso un cuadrado. Entonces, de 4 vértices, que es el cuadrado, y conseguiremos su punto medio para así poder hallar su media diagonal, la cual es de suma importancia porque es el inicio de la construcción de nuestro cubo isométrico. Entonces, ya comenzaremos a trabajar en nuestra vista del lado izquierdo, pero no pierdan de vista el cubo que acabamos de trazar. Lo primero que haremos será intersectar los ejes cartesianos y con el compás tomaremos la medida de la media diagonal, veremos que concuerda, y la pasaremos a este lado, es esta tal cual, y la pasaremos a este lado de nuestro plano, que no sea tan gruesa. Aquí la tenemos. Entonces, fina, y vamos a realizar la intersección con el eje X y con el eje Y. Una vez con estas intersecciones ya realizadas, ocultaremos el eje de coordenadas y trazaremos una recta que pase por estos dos puntos y trazaremos mejor una recta, ya verán por qué, también por este punto, pero que sea fina. Entonces, una vez con esto, ¿qué es lo siguiente que haremos? Con un ángulo, dada su amplitud, desde este punto hasta este punto, colocaremos un ángulo de 30 grados en sentido horario. Y desde este punto hasta este punto colocaremos 30 grados sentido antihorario. Y aquí sí trazaremos unas semirrectas que pasen por aquí y por aquí. También es de suma importancia resaltar que sería bueno colocar por medio de control todos estos trazos de color gris. Ya verán el porqué. Ahora, una vez con esto,
trazaremos perpendiculares por estos puntos e intersectaremos justo por aquí y justo por aquí. Otra cosa que haremos será estos puntos, este, este, este y este. Los colocaremos más pequeños, porque son puntos que deben de estar en la figura, porque son puntos de referencia. Y ahora, con compás de color gris, fino, como hemos estado trabajando, tomaremos esta medida y trazaremos esta circunferencia. La podemos poner, de hecho, con trazo punteado. Luego intersectaremos esto con esta recta, ocultaremos este punto, y aquí comenzaremos a formar nuestro hexágono, para así llegar a la formación de nuestro cubo isométrico. Entonces, trazaremos paralelas grises finas a esta por este punto. Intersectamos y luego paralela a esta por este punto e intersectaré de nuevo. Luego trazaré otra paralela a ese punto, pero ahora por este punto, y una paralela a esta por este punto. Luego realizaré la intersección debida, y ya aquí, como podemos ver, ya tenemos formado nuestro cubo isométrico. Entonces, para poderlo visualizar mejor, lo trazaré de color rosa. Yo creo que con 5 está bien. Estas son las aristas visibles del cubo. Y ahora, sus aristas, digámoslo así, invisibles, o que por estar en esta perspectiva no se pueden observar. Aquí ya tendremos nuestro cubo isométrico de 8 metros isométricos. Pero como bien sabemos, hay una medida que es la del eje Z, porque en el eje X se mantiene igual, 8. Y en el eje Z también se mantiene igual, 8. Pero el eje Z no es tan alto. Entonces, antes de ello, se me olvidó nombrar los ejes, que es de suma importancia. Eje X, eje Y y el eje Z por aquí. Eje Z. Entonces, colocamos el nombre cerca del subeje correspondiente. Y ahora pasaremos a traspasar esta medida o esta medida para nuestro cubo isométrico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a podemos tomar con el mismo compás esa misma medida que ya habíamos tomado anteriormente, que como ven es igual, pasa por el mismo punto, y lo colocaremos en nuestro cubo isométrico. Vamos a realizar nuestra intersección y volveremos a construir nuestro polígono regular. El color, para que no se nos confundan, vamos a hacerlo azul. 4. Y realizaremos el mismo procedimiento. Conseguiremos su punto medio, trazaremos su media diagonal, en este caso la trazaré de color naranja y corrida, y con el compás tomaremos esa medida y la traspasaremos a nuestro dibujo. La colocaremos aquí. Y vamos a realizar más o menos el mismo procedimiento de antes.
para conseguir nuestro paralelepípedo isométrico. Intersectaremos estas. Trazaré una perpendicular a esta recta por ese punto recién conseguido. Vemos que, por suerte, justo choca con nuestro punto de referencia antes encontrado. Ocultaremos este punto, y este punto debería estar más pequeño. Lo intersectaremos y ya tenemos esta medida, pero esta medida va en base a nuestro, o va en nuestro eje Z. Entonces con el compás tomaremos esta medida y la colocaremos aquí, que bueno, coincide con este punto. Entonces, no la sobrepondré encima de ella, porque luego GeoGebra presenta algunos problemas. Presenta algunas fallas de que no se pueden trazar ciertos puntos o segmentos. Entonces, sabiendo que por ahí esa es la altura máxima de nuestro paralelepípedo isométrico, trazaremos una paralela por ese punto, intersectaremos, trazaremos una paralela también por este punto, y aprovecharemos también paralela por este punto que acabamos de encontrar, y aprovecharemos y realizaremos la intersección entre esta, y entre esta, y por eso les dije que era mejor trazarlo completo. Esta. Simplemente ya nos faltaría trazar la paralela a esta por ese punto. Y ya tendríamos de nuevo, ya que este punto ahora sí pertenece a nuestro paralelepípedo isométrico, lo colocaré con su respectiva medida para poderlo observar mejor. Y también que esta recta debería ser gris. Una vez con estos puntos, procederemos a trazar ya nuestro paralelepípedo isométrico. Entonces lo volveremos a realizar del mismo modo que antes, por medio de segmentos, pero ahora un poco más gruesos, para poder observar la diferenciación entre ellos. Me parece que con rojo y en un color, en un grosor de 7, estaría bien. Observemos. Vamos a poner un poco más grueso. Vamos a ver si naranja funciona mejor. Con eso realizaré la solución con verde que genera mayor contraste. Entonces, trazaremos nuestras caras del paralelepípedo visibles. Y ahora, las traseras que, como mencioné anteriormente, por la posición de la figura, no se observan hasta este punto. Otra cosa que haré será, por medio de control, tomar estos segmentos rosas y los que se pueden ver, intentar de bajarles un poco la intensidad para que no nos estorben tanto. Entonces, ya tenemos construido nuestro paralelepípedo isométrico en base a este cubo isométrico que fue el rosado, nuestra primera construcción. Ahora, teniendo el paralelepípedo isométrico, ya ahora sí podemos pasar a comenzar con la construcción de nuestro sólido. Entonces debemos de irnos a las vistas dadas en un principio para comenzar a analizarlas y ver cuál es la mejor manera de comenzar a traspasar estas vistas y formar nuestro sólido. Lo primero que me puedo dar cuenta es que en el eje X pareciera que él llegara hasta los 8 metros, pero en base a nuestra vista superior
nos damos cuenta que eso no es así, ya que como ven, esta parte que es perteneciente a nuestro eje X no toca. Eso quiere decir que este dibujo debe llegar un poco antes de nuestro límite con nuestro paralelepípedo. Entonces, considero que la mejor ruta es comenzar por nuestra vista lateral, es decir, las correspondientes al eje Y y al eje Z, es decir, por esta cara del paralelepípedo isométrico. Entonces, como les había mencionado anteriormente, considero que una de las medidas más importantes es 2 y 4, como habíamos colocado aquí para realizar nuestra escala gráfica. Entonces, ¿qué es lo que yo lo haré de esta forma? Me parece lo mejor, que es, con compás, tomaré la medida de 2, cerciorémonos, que es 2, y me iré a mi cubo, y la colocaré aquí. Y realizaré el mismo procedimiento de antes, para traspasar esta medida, que será intersectar nuestro segmento de recta construido hace ya bastante tiempo con nuestra circunferencia y por medio de un polígono regular, que ahora lo haré rosado para generar contraste, encontraremos su punto medio, trazaremos su media diagonal con negro y por medio del compás traspasaremos esa medida para acá. La colocaremos en nuestro paralelepípedo isométrico y realizaremos de nuevo los mismos pasos. Intersectaremos esta recta con este punto, ocultaremos, o en este caso no, en este caso sería bastante ayuda, perpendicular a esa por este punto y también a esta por este punto. Realizaremos nuestras intersecciones pertinentes y ya aquí tendremos nuestra medida de 2 de forma isométrica, en nuestro cubo isométrico. Y como estábamos trabajando con múltiplos de 2, en vez de realizar este mismo procedimiento una y otra vez, lo que haremos es, por medio de circunferencias, aquí ya tendremos 4, luego de nuevo, intersección de los mismos, y a manera de cerciorarnos, veremos que pasa justamente por este punto. Entonces está totalmente bien dividido nuestro segmento de 8 en 4 partes iguales de 2 cada uno. De mismo modo, ya que también el eje Y se maneja en base a 8, haremos lo mismo. Una circunferencia de aquí a aquí, intersectando. Otra circunferencia de aquí a aquí, intersectando. Y ya tendremos también nuestro segmento de 8 dividido. Ahora bien, antes de comenzar la construcción, también para ya tener este trabajo de tener divididas todas nuestras caras del paralelepípedo isométrico, nos iremos justamente aquí. Que como en esta materia se tienen que realizar todos los procedimientos de forma gráfica, por eso es que lo realicé así. Pero como nos podemos dar cuenta, al todos estos ser triángulos semejantes, todas estas medidas eran la misma. Es decir, como aquí se dividió el segmento de 8 en 4 partes iguales, este segmento de distancia desconocida se dividirá en 3 partes iguales. Entonces, ¿qué es lo que haré? Voy a ocultar un poco esto por un segundo. Y con un compás de esta medida, justo esta, aquí se puede confundir un poco.
creo que es... Bueno, trabajaremos aquí, pero intentaremos no confundirnos. Sabemos que es la circunferencia más grande, entonces, pero de todas maneras, vamos a ponerla punteada y de color azul, y de color verde. Le subirá un poco la intensidad el grosor. Entonces, realizaremos la intersección de nuestra semirrecta con ese punto y trazaremos nuestro polígono regular. En este caso lo trazaré en naranja. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque es con este punto, 4, ¿cierto? Y entonces, en este punto sí conseguiré la medida diagonal por otro medio para cerciorarme de que no se cometa ningún error, que es trazaré este segmento y luego el punto medio entre ese punto y ese punto, y esta es nuestra media diagonal, que lo trazaré de color verde bastante grueso para que se note la diferencia. Ahí tenemos este segmento. Entonces lo tomaremos otra vez con el compás, pendientes que seleccionemos bien el punto que es, y nos iremos a nuestro cubo isométrico y lo colocaremos justo aquí. Entonces otra vez, para no confundirnos, ya que ya tenemos bastantes circunferencias en nuestro cubo isométrico, lo colocaré en negro pero punteada. Negro para que se note la diferencia con el gris. Entonces, realizar la intersección entre la recta y esta línea punteada. Como les mencioné anteriormente, en esta sí ocultaré este punto. Trazaré la perpendicular respectiva a esa por este punto. Y volveré a intersectar al eje X con esa recta. Entonces, ya tenemos que esta es la distancia que va a dividir en 3 partes iguales a nuestro eje Z. Entonces, ahora con compás, tomaremos esa medida y nos posicionaremos en el centro, dándonos cuenta que sí pasa por ese punto, ¿cierto? Entonces, como estamos trabajando todo este sector con punteada, sigamos con punteada y en negro. Ya está, como ya se vuelve una línea guía, la vuelvo a poner en gris, pero es para el momento, para generar esa diferenciación para no cometer errores, ya que como pueden ver hay muchas circunferencias. Entonces intersectaré esa línea con mi eje Z. Y ya tengo esa medida en el plano, o en el plano Z. Entonces ahora con compás nos daremos cuenta que intersectando esto, otra vez con nuestro eje, no sé qué pasó aquí, con nuestro eje, y tendremos este punto. Entonces, con ese punto, ya que quiero intentar cerrar esto que me acaba de aparecer aquí, volveré a mover esto para acá, y ya, perdón por esa interrupción, no sé qué sucedió. Entonces, siguiendo con nuestro dibujo, ya tenemos dividido y a manera de corroborar de nuevo, podemos tomar esta medida y colocándonos aquí veremos que pasa justo por el punto donde se acaba nuestro eje. Entonces ya nos damos cuenta que a nivel de división de nuestros ejes están bien. Este punto sí lo colocaré de otro color, también para generar la diferenciación y no confundirme, ya que la medida de 2 será bastante importante para nuestra construcción del sólido. Entonces, ya con todas estas divisiones, para que al momento de construir se nos haga más fácil, no tengamos que estar recurriendo de una a otra, pasando a la otra vista gráfica,
nos moveremos a las vistas. Como les había mencionado, comenzaremos por el eje Y. Y como podemos ver, 2, 4, es decir, 2, 4 y 2. Entonces, lo primero que podemos observar es que todo este trazo es continuo. Y aquí se puede corroborar con lo que tenemos en el eje Y. Entonces, cabe resaltar que mi figura la construiré con un segmento grueso de color azul para también ir ya generando la diferenciación de 2, me parece. Entonces, lo primero que vemos es que esta sube completa hasta el final de nuestro cubo isométrico. Entonces, ya que me acabo de percatar, mejor poner estos puntos de otro color porque nuestra figura será azul. Me parece que rosado para que se note la diferencia. Entonces, ahora sí, trazaremos nuestro segmento azul de 12 de aquí hasta aquí, ya que sabemos que esa línea va a estar ahí. Lo siguiente que podemos observar es que él se mueve 2, ¿verdad? Buenas, perdón, que creo que sufrió una falla de internet. Bueno, vamos a colocar la cámara por aquí y seguir con la explicación, ¿cierto? Bueno, como les venía comentando, eh, tenemos este segmento. Como podemos ver, él se desplaza 2 con respecto al eje Y. Y como podemos darnos cuenta, tenemos una paralela que pasa justamente por ahí. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a intersectar ese punto con este punto y con nuestro segmento grueso trazaremos aquí. Entonces ya estamos comenzando a construir nuestras vistas. Otro punto importante es que podemos ver que también es de grosor 2. Entonces yo recomendaría ir trazando una paralela a nuestro eje X por este punto, ya que será de suma importancia. Esto lo trazaré en negro para que se diferencien un poco. Eso para que ya irnos quitando un poco de trabajo. Y como nos podemos dar cuenta, también al desplazarse 2, pues quiere decir que el grosor de esta parte también será de 2. Entonces con esta intersectaremos esta recta que pasa justamente por el punto 2 con nuestro eje X. Y trazaremos ese segmento, ¿cierto? De aquí para acá. Y también podemos aprovechar y subir aquí también. ¿Eso por qué? Porque aquí vemos que es un segmento continuo y aquí también podemos observar que es un segmento continuo y que eso correspondería a este cuadrado que se está viendo desde la parte superior. Entonces, al verse como un cuadrado, pues también trazaremos una paralela a este eje por este punto y una paralela a este eje por este punto. Intersectando esas dos rectas o esas dos paralelas, hallaremos este cubo, el cual también es de suma importancia. Y como podemos ver, ya formamos este cubo que correspondería a esta parte del sólido, ¿cierto? Entonces, teniendo esto en cuenta, luego podemos ver que hay una inclinación de 4, ¿cierto? Por aquí. Y luego se mantiene estable
en 2, pero baja 4 con respecto a estas dos medidas, por aquí. Entonces trazaré una paralela a esta por este punto y una paralela a esta por el punto de 4, porque vemos que se desplaza 4, ¿cierto? Entonces aquí 2 y 2, 4. Realizaremos la intersección de ambas. Pero por este tipo de fallas es que ciertas veces GeoGebra se tiende a pegar en mi computadora por bueno, ya llevar bastantes años utilizándola, entonces de verdad que me disculpo por esto, pero yo creo que ya no, todavía no. Demos un segundo. Listo. Perdón por ese inconveniente, profesor. Ya GeoGebra está volviendo a trabajar como debería. Entonces, con esto en mente, podemos trazar de una vez este segmento, porque como vemos, él baja, ¿cierto? Entonces, para hallar el punto hasta donde va a bajar, lo hallaremos en base a este cubo que se va a formar aquí, que sería este, ¿cierto? ¿Cómo hallaremos este cubo? Bueno, lo que tendremos que hacer será trazar una paralela a esta por este punto, ¿cierto? Y sabemos que él se desplaza 2. Entonces, pensamos que aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, aquí tenemos 2. Entonces, bueno, también para que se nos haga más fácil, también podemos primero intersectar esta recta. No, perdón. Intersectar esta recta con esta recta para tener ya este segmento. Entonces bajar también bajar y también mover para acá, ¿cierto? Entonces, ya estamos viendo que se está formando esta cara. Entonces, ¿cómo sigue? Tenemos que ver hasta dónde llega este punto. Entonces, ¿cómo sabemos que se desplaza 2 hacia allá? Tendremos que tomar nuestra medida de 2 con el compás. 2, cualquiera de estas funciona. Y colocarnos justamente aquí, ¿cierto? Y trazar una paralela a esta por ese punto. Y con esa paralela y esa circunferencia hallaremos la debida o el punto por donde pasará el mismo. Entonces ocultemos este punto y aprovechemos también a trazar una paralela a esta por acá, intersectar estas dos rectas. Entonces ya tendremos este cubo y por ende también tendríamos esta inclinación. Entonces ya tendríamos básicamente listo nuestra vista lateral. Claro que faltan lo que se proyecta después, pero es que esto es, ya se tiene que trabajar en base al eje X, en base al eje, en base a la vista frontal y en base a la vista superior. ¿Cierto? Entonces, también otras cosas que podemos ir trazando
para generar mayor visibilidad o que el sólido se vea de mejor forma es la visibilidad, porque sabemos que esta parte tiene una profundidad de 2. Entonces, sabemos que por aquí habrá cierta visibilidad. ¿Y hasta dónde debe llegar? Debe llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque es que de este punto, que también es de 2, como podemos ver u observar aquí, se despliega el resto del sólido hacia este lado. Entonces, con estas bases, trazaremos una paralela a esta por este punto e intersectaremos la recta que pasa por 2, acercándonos, con esta recta que acabamos de trazar, y trazaremos la visibilidad necesaria o la requerida para poder seguir viendo el sólido. Por aquí y por aquí. Aquí ya podemos ver la profundidad de nuestro sólido. ¿Cierto? Otra cosa importante. Podemos ver que este segmento, que es el que se desplegará hacia la derecha, tiene también una medida de 2. Entonces, trazaré una paralela a esta por este punto, porque esta recta será de suma importancia para las construcciones que vienen. ¿Cierto? Entonces, sabemos que ahora viene un segmento de 4 que tendrá una inclinación porque lo podemos observar en la vista frontal, como lo ven aquí. Y aquí en la vista superior se ve recto, claro, porque al proyectarse esta inclinación hacia arriba, pues se verá es el rectángulo que estamos observando ahí. Entonces, en base a esto, ya sabemos que por aquí debe haber cierta inclinación y que habrá otra inclinación, más o menos por aquí, que es el porqué de esta parte punteada, que debe estar más o menos rondando por esta zona. Entonces, con esto en mente, otra recta que trazaré que será de suma importancia es que podemos ver que, como les expliqué en un principio en el video, esta parte no llega hasta el final, o sea, no corta con el eje X. Ella debe terminar más o menos por esta zona. ¿Y por dónde debe terminar? Pues nos podemos dar cuenta que el eje ya está dividido en 2, 4 y 2. Este es el segmento de 4, entonces eso es 2 y 2. Y si nos acercamos, vemos que este pasa por esa zona, entonces él debe terminar en 2. Entonces, en base a esto también trazaremos la paralela u otra paralela a esta recta por ese 2. Y sabemos que tiene una profundidad de 2, o sea, mide 2. ¿Y dónde está nuestra división de 2 con relación al eje X? En esta parte. Entonces trazaremos una paralela a este por este punto. Y realizaremos las intersecciones necesarias para saber que ahí termina nuestro sólido. ¿Cierto? Y como en la vista superior es visible, pues trazámoslo con un segmento ya completo para ir teniendo cada vez más puntos de la solución. Okay. Ya tenemos este punto, tenemos esta cara, y ahora tenemos que comenzar a proyectar esta vista, o sea, esta parte de nuestro plano. Pero antes, otra cosa que podemos observar es que esta parte tiene conexión con esta, porque lo podemos ver en esto. O sea, esta básicamente casi genera una forma C. Aquí va, aquí, y aquí debe terminar con una inclinación aquí, ¿verdad? Entonces, podemos sobreentender que esta recta, en cierto punto, tiene que tocar con esta visibilidad. Entonces, si nos vamos para acá, y de tocar en 2, ya que esta es nuestra profundidad de 4. Entonces realizaremos una intersección entre esta recta y esta recta, y trazaremos un segmento punteado por aquí, y también realizaremos una intersección entre esta y esta, porque como sabemos, aquí
quedará como una vista, pero ya aquí podemos deducir que esta parte sí se va a observar. Perdón. Entonces, este segmento es punteado, volvemos a tomar segmentos y generamos esta parte, ¿cierto? Y aquí estamos formando lo que se observa en nuestra vista superior. Ahora, teniendo esto en mente, tendremos que pasar a hacer esta inclinación, ya que de esta parte, como esta también está inclinada, ahorita no está muy fácil de observar porque parte debe cortar exactamente, ¿cierto? Estas eran mis divisiones. A las divisiones del eje Y, ya que estamos comenzando a formar, les pondré también color para que sea más fácil. Entonces ya tenemos toda esta parte. Y ahora lo que vamos a observar es que esta se desplaza 4 de forma inclinada, ¿cierto? Porque aquí están nuestras divisiones del eje X, pero proyectado en esta zona. Entonces ella debe bajar hasta aproximadamente este sector. Entonces, por esta inclinación que tenemos aquí. Entonces, realizaremos la intersección entre esta recta y ella debe bajar, que ella debe bajar en base a esto. Aquí 3. Entonces, trazaré una paralela a esta por este punto y otra paralela por ese punto que queda aquí, ¿cierto? Y intersectaré esa recta que acabamos de conseguir con nuestro eje, ¿cierto? Porque aquí están también nuestras divisiones del eje Z para la parte trasera del sólido. Entonces, trazaré una paralela a ese, por este punto que acabamos de conseguir. Entonces ya estaría dividido también en los 3 sectores de esta forma. Entonces, como podemos observar, la rampa, ¿cierto? Está aquí, este sector. Entonces ella se va a desplazar 4, pero debe bajar hasta este punto, que como vemos, es el mismo de este rojo, que lo intersectamos aquí. Entonces la intersección debe de ser entre esa recta y esta recta. Entonces hasta ahí, o hasta esa parte, debería de bajar nuestro sólido, ¿cierto? Entonces, uniremos esos 2 segmentos. Y como sabemos que luego se forma un cuadrado, que es justamente este, realizaremos la intersección entre esa recta y nuestro eje Z, ¿cierto? Que tendrá esta medida de 2 porque aquí podemos ver que aquí hay 2, 4, 6, 8. Entonces aquí hay 2. Entonces uniremos también ese segmento. Y lo siguiente que podamos hacer es trazar una paralela a esta por ese punto y también otra paralela por este punto.
Y como les había dicho en un principio, esta medida de 2 iba a ser de suma importancia, porque podemos ver aquí y que aquí se eleva. Entonces, ya como podemos ver, ya hay muchas rectas o segmentos de recta paralelas, entonces tenemos que ir con sumo cuidado. Entonces, observamos que esta recta parte de aquí, entonces ella debe llegar hasta aquí y ella sube, entonces debemos intersectar esa recta, ¿cierto? Con esta recta. Y luego trazar una paralela a esta por ese punto e intersectarlo aquí sí con muchísimo cuidado, esa recta con la de este punto. Porque ese sería el cubo que se forma en esta parte. Pero como podemos ver, hay una parte de ese cubo que va a ser invisible o que por la inclinación de la figura no se va a observar. Entonces trazaremos este segmento aquí y realizaremos las intersecciones debidas entre este segmento con este segmento, que es la parte que se va a observar, y este segmento con este segmento. Entonces trazaremos nuestras vistas y para estas las trazaremos punteadas hasta aquí y hasta aquí, ¿cierto? Entonces, ya estamos viendo que poco a poco se está formando nuestro sólido. Otra vista de suma importancia es que, como esta es una inclinación, vemos que esta llega hasta uno de los vértices del cuadrado. Entonces, esta debe llegar hasta este mismo vértice. Entonces nos acercaremos bastante y trazaremos esta para ya tener esta inclinación, que es esta misma, que corresponde a esta inclinación, ¿cierto? Ya la tenemos aquí. Entonces, ahora sí que estar algo pendientes porque vemos que aquí lleva bastantes puntos, pero ya la figura está tomando forma. Faltaría esta rampa que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, es un segmento continuo hacia abajo, que sería esta parte. Entonces, debemos unir este punto con este punto. Y ese será totalmente visible, ¿cierto? Y ahora tenemos que trazar, o lo primero que trazaremos será una paralela a esta por este punto, que debe de coincidir con el punto del cubo y exactamente coincide. Pero, como está atravesada esta parte del sólido, debemos de generar una intersección entre estos dos segmentos, porque, y también entre esa misma paralela y este otro segmento. Me intersecto algo que no quería que se intersecte. Entre este segmento y este segmento. ¿Por qué? Porque como podemos ver, por la posición del sólido, esta parte sí se va a observar, pero estas dos siguientes no se van a ver. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado por el punto del cubo. Entonces, ya una vez con esto trazado, con esta rampa, ya nos podemos dar cuenta que lo que faltaría serían las visibilidades de la parte exterior, que sabemos que llegan hasta aquí y luego llegan hasta aquí. Entonces ya lo que nos queda es, ya estos puntos pueden volver a su color normal, negro y negro, también estos, y ya tendremos el cubo isométrico, y ya tendremos nuestra figura. Lo que nos queda es cerciorarnos a ver si está todo, si están todas las visibilidades. Esta es la visibilidad de esta parte del sólido, esta es la visibilidad de esta sombra, esta es la visibilidad de esta rampa, que es esta misma que está aquí, que es esta misma que está aquí. Este segmento corresponde a este segmento corresponde a todo este segmento que fue el primero que dibujamos. Luego tenemos este segmento completo que corresponde a esta parte, esto que corresponde a esto, y
Si tenemos un poco de perspectiva, podemos observar que ese segmento también es así, ya que este correspondería a esta vista, esa inclinación correspondería a esta inclinación y este cuadrado por aquí correspondería a rectángulo, perdón, correspondería a este, y esto completo correspondería a esto, que se verán las líneas de corte de este plano. Entonces es por ello que están estas líneas aquí también. Entonces, esto sería todo. Esta es la construcción de nuestro sólido dadas sus vistas, la construcción isométrica de nuestro sólido. Aquí estarían todas las resoluciones y aquí estaría nuestra solución. Entonces, aquí finaliza mi video y muchas gracias.